Capítulo 10. La oración del Eid al-Fitr. ¿Cuál es la definición de la oración del Eid al-Fitr? El Eid al-Fitr, o festividad del desayuno, se celebra el día primero del mes de Shawwal del calendario lunar islámico, al terminar el ayuno de Ramadán. ¿Cuándo se realiza esta oración? La oración de Eid al-Fitr se realiza el día siguiente de haber completado el ayuno del mes de Ramadán. Esta oración es representativa del Islam, y los musulmanes la practican en agradecimiento por haber cumplido con el ayuno del mes de Ramadán. Narró Aisha, radiyallahu anha, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: el Eid al-Fitr es el día que la gente celebra la finalización del ayuno. ¿Cuál es el veredicto legal de la oración del Eid? Las oraciones de ambas festividades son una sunna confirmada prescripta para todo musulmán y musulmana. Algunos sabios la consideran una obligación comunitaria, fard kifaya, es decir, que si algunos individuos de la sociedad cumplen con la obligación, el resto de la sociedad no es culpable de no realizarla. Pero otros sabios la consideran una obligación individual, fard ain, es decir, que todo individuo de la sociedad responsable de sus obras debe realizarla, y de lo contrario estaría cometiendo un pecado. Pero la primera opinión es más acertada y Allah sabe más. ¿En qué horario se realiza esta oración? Se puede realizar desde que el sol se ha elevado en el cielo a la altura de una lanza, es decir, entre media hora y 45 minutos después de la salida del sol, y hasta el mediodía. Si se confirma el Eid recién después del mediodía, se rezará esta oración al día siguiente en su horario. ¿Cuáles son las sunnas o actos recomendados el día del Eid? Es sunna que los asistentes estén limpios y vistan sus mejores ropas, como muestra de alegría y festividad en ese día. Es recomendado que asistan todas las mujeres, incluso las que no están rezando debido a su ciclo menstrual. Las mujeres escucharán la jutba, pero no participarán de la oración. Narró Atiyya, radiyallahu anha: se nos ordenó que saliéramos las jóvenes solteras y las menstruantes para festejar las dos oraciones festivas, para participar de la alegría y los ruegos, pero se solicitó a las menstruantes que no ingresen a los lugares de oración. Es sunna madrugar para llegar temprano a la oración, inmediatamente después del amanecer. Se recomienda dirigirse caminando si es posible. Narró Ali, radiyallahu anhu: es sunna ir a la oración de la Eid caminando. También se recomienda tomar un camino a la ida y otro distinto a la vuelta, para cumplir con la sunna y dar más magnificencia a la oración al encontrarse con más gente en ese día. Es sunna comer un número impar de dátiles antes de salir hacia la oración de la Eid al-Fitr. Narró Anas, radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no salía el día del desayuno hasta haber comido algunos dátiles. Otra versión narrada por Ahmad dice: y solía comer un número impar de ellos. Es sunna que el imam se dirija a las mujeres en su jutba para recordarles sus deberes y exhortarlas a hacer caridad. ¿Dónde se debe realizar la oración del Eid? Este rito se realiza en un terreno descampado cercano a la ciudad. No se suele realizar la oración del Eid en las mezquitas, salvo que exista algún motivo puntual, como la lluvia o algo similar. Narró Abu Huraira, radiyallahu anhu: llovió un día del Eid, y entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dirigió la oración del Eid en la mezquita. Cuando el asistente llega a la mezquita, debe rezar 2 raka'at y sentarse a alabar a Allah. Narró Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, rezó 2 raka'at el día del Eid y no rezó otras oraciones, ni antes ni después. Es recomendable rezar 2 raka'at al regresar a la casa, ya que se narra que Abu Sa'id, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nunca rezó antes de la oración del Eid,
pero cuando volvía a su casa rezaba 2 rak'at. ¿Cómo se realiza la oración del Eid? Cuando llega el momento de la oración, el imam se adelanta y dirige a la gente en 2 rak'at que se realizan sin adán ni iqama. Narró Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó la oración del Eid sin que se pronunciase adán ni iqama. En la primera raka pronuncia 7 veces la fórmula del takbir, Allahu Akbar, incluyendo la takbira del ihram. En la segunda raka repite el takbir solo 5 veces, además del takbir que pronunció al ponerse de pie. Narró Amr ibn Shu'aib que su padre y de su abuelo, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: son 7 takbir los de la primera raka de la oración del Eid al-Fitr y 5 en la segunda, y la recitación del Corán en ambas es después de los takbir. Es sunna que el imam recite la sura número 87 después de Al-Fatiha en la primera raka y la sura número 88 en la segunda. También es recomendable recitar la sura número 50 en la primera raka y la sura número 54 en la segunda. Es bueno alternar entre estas 2 opciones para practicar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en toda su variedad. Cuando el imam termina la oración del Eid, los que deseen podrán marcharse, pero es mejor permanecer sentado y escuchar la jutba pronunciada por el imam, donde es recomendable alabar y agradecer a Allah por las gracias recibidas, mencionar la obligación de seguir sus mandatos y exhortar a los musulmanes a dar caridades y ser generosos. Narró Abu Sa'id, radiyallahu anhu, que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, salía el día del desayuno y el día del sacrificio al lugar de la oración, y comenzaba con la oración. Luego se paraba y disertaba ante la gente que permanecía en su fila sentados, invitándolos al bien y ordenándoles sus obligaciones. Si el Eid coincide con un día viernes, quien asista a la oración del Eid queda eximido de la oración del Jumu'ah, por lo que rezará el Duhur normalmente. En cambio, el imam y los que no hayan asistido a la oración del Eid deben rezar el Jumu'ah. Si el imam olvida pronunciar un takbir adicional y empieza a recitar al-Fatiha, no debe reponerlos, pues es una sunna cuya ocasión ha terminado. ¿Qué debe hacer quien llega tarde a la oración del Eid? Quien se retrase y se una a la oración del Eid, después de que ésta haya comenzado, deberá completar lo que le faltó de ella, luego que el imam pronuncie el taslim. Y quien haya perdido la oración puede realizar 2 rak'at. ¿Qué es el takbir del Eid? El takbir es una sunna que los musulmanes pronuncian en voz alta durante los días del Eid, en sus casas y en las mezquitas. ¿Cuándo se debe pronunciar este takbir? El takbir se inicia la noche anterior al Eid y termina al iniciarse la oración del Eid. ¿Cómo es el takbir? Existen distintas formas registradas en la sunna de pronunciar el takbir. Una de ellas es Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Esto significa: Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, no hay más Dios que Allah, Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, y todas las alabanzas pertenecen a Allah. ¿Cuál es el veredicto legal en el Islam respecto a las festividades de carácter religioso que no tienen asidero en la Sunnah? La celebración del viaje nocturno, el 15 de Sha'ban, la del nacimiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y otras, son meros inventos que no tienen asidero ni registro en la Sunna, y por lo tanto
se trata de innovaciones, bid'ah, que son rechazadas por el Islam. Quien las celebre o acepte, invite a otros a celebrarlas o gaste en su realización, está cometiendo un pecado y cargará con su pecado y el pecado de los que lo imiten en su práctica. Narró Anas, radiyallahu anhu, cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, llegó a Medina, la gente tenía 2 días festivos. Él les dijo: Allah os ha reemplazado eso por algo mejor, el día del sacrificio y el día del desayuno. De esto podemos deducir que esta práctica es una innovación, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien realice alguna obra de adoración que no se encuentre registrada, le será rechazada. Y también dijo, sallallahu alayhi wa sallam, quien innove algo en esta materia, es decir, en el Islam, que no sea originalmente de él, le será rechazado. Y para evidenciar que toda innovación es un desvío, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: toda innovación es desvío, y todo desvío lleva al infierno. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا